Seguimos esta mañana hablando de la felicidad o del gozo, el contentamiento cristiano. Y como hemos revisado, estas son cosas que realmente solo pueden ocurrir a los creyentes. Y tal vez nosotros decimos, bueno, yo veo mucha gente en todo lado que parece muy feliz, ¿sí? Y no necesariamente estoy seguro si tienen o no una relación con Cristo, pero estamos hablando del verdadero gozo, del verdadero contentamiento. Y esto es algo que nosotros podemos ver o leer de manera especial en lo que dice el apóstol Pablo. Y de hecho, todo esto del contentamiento necesitamos verlo a la luz de lo que el apóstol Pablo escribe. Y él dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir de manera espiritual. Es ahí donde decimos, hablamos de la felicidad cristiana o hablamos del contentamiento cristiano porque es un contentamiento real. De hecho, para el mundo, el contentamiento normalmente viene de las cosas de afuera, de cómo están las cosas en mi entorno. Para el creyente, el contentamiento viene de cómo están las cosas de acuerdo al plan de Dios. Es algo que viene de adentro y no procede de afuera. En Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13, el apóstol Pablo también dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podemos estar pasando por momentos difíciles y aún así experimentar el gozo? Ahí es cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La respuesta es sí, eso es posible. Vamos a continuar esta mañana hablando de ese gozo y de ese contentamiento del que nos habla el apóstol Pablo. Tomemos un momento para orar y ponemos ese tiempo en manos de Dios. Señor, gracias una vez más por la oportunidad de estar en compañía de mis hermanos, en compañía de tu iglesia. Sabemos, Señor, que varias personas hoy no están. Yo te ruego que tú cuidas de ellas, pero también, Señor, quiero darte gracias por las personas que sí han llegado esta mañana. Te ruego que tú abres nuestro entendimiento, nuestro corazón, que nos haces sensibles a tu palabra y que esta mañana nosotros podemos ser edificados en tu palabra. Así que, por favor, habla a nuestras vidas. Oramos en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Ok. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Un poquito de frío? ¿Sí? ¿Durmieron anoche después de la película? ¿O les costó? Yo sé que algunos llegaron más tarde a la casa. Ok, estamos hablando del contentamiento y algo que hemos hablado en las últimas charlas es que es una joya rara, ¿cierto? Y decimos que es una joya porque ¿quién no quiere estar contento? ¿Cierto? Es una perla preciosa, eso de estar gozoso y de estar feliz todo el tiempo. Pero decimos que es raro porque ¿cuántas personas están felices? Realmente, si somos honestos, a veces para nosotros mismos es difícil encontrar la felicidad. Entonces estamos hablando del contentamiento cristiano. ¿Y qué es lo opuesto al contentamiento? Cuando ustedes no están contentos, ¿cómo están? ¿Están tristes? ¿Amargados? ¿Con depresión? ¿Con ira? Sí, ajá. Muchos sentimientos que son muy negativos, ¿cierto? Ahora, ¿estar tristes es malo? No, podemos estar tristes. ¿Podemos lamentarnos? Pues yo creo que sí. O sea, si nos echan del trabajo, la primera reacción es, bueno, porque a mí eso es difícil, ¿cierto? Es natural. Si nos ocurre algo inesperado que hace que nos duela, pues claro que tenemos incluso derecho a lamentarnos, a expresar nuestro dolor. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando esa tristeza, cuando esa amargura, cuando esa ira
se convierte en una tendencia, se convierte en un hábito en nuestra vida. Porque cuando esas cosas se convierten en un hábito, hace que sea imposible ver otras cosas que sí son positivas y otras cosas que están pasando y que sí son buenas. Entonces, no estamos diciendo que entonces decir un día estoy triste, wow, estamos en pecado, eso es malo. No, tenemos todo el derecho de sentirnos de esa manera, y no solo de sentirnos de esa manera, sino también de expresar esos sentimientos, pero cuidado con que esas cosas se conviertan en una tendencia. ¿Saben ustedes cómo sabemos cuando esos sentimientos han pasado de ser algo noble o natural a ser un problema y una tendencia? Cuando se convierten en una queja. Ustedes saben qué es una queja, ¿cierto? Ok. Si tuviéramos un quejómetro aquí esta mañana, en donde 10 es que nos quejamos mucho y todo el tiempo, y en donde 0 es que definitivamente nunca nos quejamos o poco nos quejamos, ¿dónde estaría esa aguja? En 12. La aguja estaría girando todo el tiempo. Es casi un hábito que nos estemos quejando. Y es muy común encontrarse uno con personas que se están quejando todo el tiempo, y es muy fácil caer en el error de entrar en ese juego de la queja, ¿cierto? Vamos a notar que más adelante que incluso la queja es algo que es pegajoso y se nos pega con mucha facilidad. Es algo que nos contagia. Entonces, el problema no es si nos duele, el problema no es si hay algo que nos está cargando. El problema es cuando eso produce en nosotros un espíritu de queja y de insatisfacción que simplemente gobierna nuestra vida. Entonces, necesitamos tener cuidado con la queja. Y vamos a estar hablando esta mañana principalmente de la queja, porque la queja no ayuda a nuestro contentamiento cristiano. Si usted y yo estamos en este plan, y lo que Dios nos ha hablado en los últimos domingos acerca de eso del contentamiento tiene algún significado, y si realmente queremos experimentar ese contentamiento, necesitamos empezar a considerar la queja en nuestra vida. Necesitamos empezar a ver con otros ojos cómo expresamos nuestro dolor, cómo expresamos nuestras tristezas, cómo expresamos nuestra inconformidad, ¿ok? Esta semana, antes de ir al texto que nos habla mucho acerca de la queja, estaba pensando que en la Biblia la queja es sinónimo de murmuración. Y la murmuración es pecado. Y la queja también es pecado. Pero muchas de nuestras quejas las gritamos a los 4 vientos, o más bien empezamos a murmurarlas. ¿Saben? La mayoría de las veces nosotros las murmuramos. Y me parece curioso que en la mayoría de las ocasiones en las que yo estoy inconforme con algo, acudo a la murmuración, a hablar pasito. Y es quizá porque muchas de esas quejas no son honestas, es decir, no son justificables. Y por eso a veces ni siquiera nos atrevemos a reclamar o a decirlo en voz alta, sino que acudimos a la murmuración. Y eso hace que sea mucho más dañino todavía. Vamos a ver eso de la murmuración, vamos a ver eso de la queja, especialmente en el Antiguo Testamento. Pero antes de eso, quiero que miremos unos textos en el Nuevo Testamento. Lo primero que quiero que entendamos esta mañana es que la queja no ayuda a nuestro contentamiento. Si tú eres una persona que te estás quejando todo el tiempo, difícilmente vas a llegar a ser una persona contenta con lo que Dios está haciendo y con lo que está pasando a tu alrededor. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice el versículo 5, sean
vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que van a tener mañana. Con lo que tienen ahora, ¿cierto? No dice contentos con lo que tuvieron ayer, ¿cierto? Dice contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esta es una clave importante. ¿Por qué? Porque mucha de la inconformidad que tenemos ahora a veces es avalada o es motivada por lo que pasó ayer. Muchas veces no logramos estar contentos ahora con lo que tenemos ahora, tal vez porque ayer tuvimos un poquito más. Y entonces, cuando no estamos mirando hacia atrás y viviendo en las glorias pasadas, de hecho eso es muy, muy común, y a veces como expresamos la frustración de lo que nos está pasando hoy, es acudir al pasado. Y casi que a veces nos estamos revolcando en el pasado. Es que antes, es que ayer, es que yo primero. Y Dios dice, estén contentos, satisfechos con lo que tienen ahora. No con lo que tuvieron ayer, porque ya ayer es en el olvido. Ni siquiera con lo que tienen mañana, aunque sí hemos hablado de tener los ojos puestos en Jesús, ¿cierto? El autor y consumador de la gracia, en entender que nuestro mañana va a ser mejor. Pero ojalá nosotros miráramos hacia adelante, pero normalmente estamos mirando en lo que fue ayer, incluso en lo que pudo haber sido. Pero Dios nos dice, estén contentos con lo que tienen ahora. Si eso es verdad, tiene mucho sentido. ¿Por qué depender nuestro gozo de hoy? ¿O por qué confiar la felicidad de este día en mañana si sabemos que ni siquiera o no tenemos la certeza de que mañana va a pasar algo? Entonces podemos disfrutar y tenemos que aprender a disfrutar hoy lo que tenemos hoy y lo que se nos ha dado hoy. Quiero que vayamos ahora a Lucas capítulo 16. Vamos a Lucas capítulo 16, versículo 10. Todo este texto estamos aprendiendo acerca de la parábola de los talentos. A una persona se le dieron 5 talentos, a otro se le dieron 3 o 2 y al otro se le dio 1. Y el que tuvo 5 fue, hizo y después vino delante de su Señor. Igual el que tenía 2, pero el que tenía 1 simplemente tuvo miedo. Y de pronto tuvo miedo porque le pareció poco. Y le pareció poco tal vez comparado con el que tenía 2. Tal vez comparado con el que tenía 5. Y dice que esa persona fue y escondió ese talento. Y se olvidó del gozo y la satisfacción que le podía producir ejercitar o simplemente aprovechar ese talento. Al final, escuchen lo que le dice el amo a este siervo, o cómo concluye mejor esa historia. Dice, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Si eres fiel en lo poco, eres fiel en lo mucho. ¿Saben eso que me hace pensar? Muchas veces estamos pensando en adelante. No vivimos el ahora porque estamos pensando en el adelante. Pero cuando miramos hacia adelante, pensamos que solo vamos a ser felices si tenemos un poquito más. Entonces, miramos hacia atrás porque es que ayer fue mejor, por eso no podemos disfrutar el hoy. Pero aún cuando miramos adelante, siempre estamos pensando en materia de que si tenemos un poquito más, entonces por fin vamos a ser felices. ¿Saben? El que es fiel, ¿en qué? En lo poco, es fiel en lo mucho. Si tú no eres fiel,
Si tú no estás satisfecho con lo que tienes hoy, difícilmente vas a estar satisfecho con lo que tengas mañana. Puede ser mucho, pero si no hemos aprendido a estar contentos con lo que tenemos hoy y ahora y a disfrutar lo que Dios nos ha dado hoy, va a ser difícil que teniendo más, entonces, estemos satisfechos. Somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. Estamos contentos con poco, estaremos contentos con mucho. Tenemos que tener cuidado cómo estamos viviendo el hoy, el ahora. Entonces, cuando pienso en eso, digo, este es un principio básico. Si tú eres padre, si tienes hijos, y tus hijos no han aprendido a administrar, a cuidar un juguete que es económico, ¿ustedes creen que estarían listos para comprarles uno más costoso? ¿Uno más delicado? ¿Uno más frágil? No, no lo harían, y eso es sencillo. Primero necesitan aprender a cuidar, a darle el valor a lo que es menor, para que luego estén preparados para recibir un poco más. Ese es el siguiente punto. La queja nos limita. La queja nos limita, y yo soy un fiel convencido de esto. En la parábola de los talentos, al final, y si ustedes tienen la oportunidad de leerla en algún momento, háganlo, pero se van a dar cuenta que cuando Dios llama a los 3 siervos, o el amo llama a los 3 siervos, ¿saben a quién se le da ese talento del que no lo quiso poner a funcionar? Al que recibió 5, que al multiplicarlos tuvo 10. ¿Por qué? Porque está listo para hacerlo. ¿Sí? Y le dio el valor a lo que tuvo en algún momento. Y en el momento en que lo tuvo, simplemente puso a su disposición todo lo que tenía. Vivió para eso. Entonces, cuando nosotros no estamos siendo contentos, pensando que pensando que solo necesitamos un poco más, yo no creo que Dios nos vaya a dar más. Cuando no hemos aprendido a estar contentos con lo fundamental, con lo básico. Eso no es para estar conformes, eso no es para simplemente decir aquí estoy bien, aquí me quedo, no voy a planear, no voy a soñar. No tiene nada que ver con eso. Simplemente tiene que ver con que o estamos contentos o estamos frustrados. O estamos agradecidos con Dios o nos estamos quejando todo el tiempo. Necesitamos entender que simplemente cuando caemos en una tendencia de queja, Dios no nos va a poner más en nuestras manos. Si no somos contentos, satisfechos con lo que Él nos da hoy, difícilmente vamos a estar satisfechos, contentos con lo que Él nos va a dar mañana. Ahora, ¿cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuántos de sus hijos lucharon para comer sus alimentos? La sopita. ¿Sí? ¿Mafaldas? ¿Tuvieron algunas mafaldas en casa? ¿Ustedes eran de los que les prometían el helado después de si se comían la sopita? ¿Sí? Bueno, dicen algunos que eso no es bueno. En fin, hay todo un dilema ahí. Porque creo que el niño necesita tomarse la sopa porque le hace bien, no porque quiere el helado, ¿cierto? Pero ¿ustedes son de los que prometen a sus hijos que si se toman la sopa les van a dar el helado y sus hijos terminan dejando la sopa y aún así tienen el helado? Ese es un problema. ¿Sí? Ese es un problema. De hecho, es natural en nuestra cultura que comemos el postre después del almuerzo, ¿cierto? Pero si nuestros padres son responsables con nosotros, ¿en qué momento podemos comer el postre? Después del almuerzo, después de la sopa, después del alimento sólido. Qué egoístas, ¿cierto? Son nuestros padres. Porque es que el helado nos gusta más que la sopa. ¿Qué hace un padre responsable? Un padre responsable sabe que su hijo necesita algo de alimento sólido, ¿cierto?
No es que le quiera negar el postre, pero si no ha comido la sopa, lo que le alimenta, pues ¿cómo le voy a dar más? Pasa que a veces, y no solamente pasa con los niños, pasa con los adultos, que van por la mitad y quieren más, ¿cierto? El resultado es, termina lo que te estás comiendo y luego veremos si te cabe un poquito más, ¿cierto? Pero tenemos esa tendencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pensamos que solo se trata de tener un poco más. Cuando actuamos de esa manera, Dios, que conoce nuestro corazón, dice, no, ustedes ni siquiera se están llenando, están disfrutando lo que tienen ahora. ¿Cómo les voy a dar más? No están listos para recibir más. Entonces, de esta manera no es difícil pensar que Dios nos da más cada vez que estamos preparados para recibir más, y solo estaremos preparados para recibir más cuando hayamos aprendido a disfrutar, como dice el autor de Hebreos, lo que tenemos ahora. Estemos contentos con lo que tenemos ahora. En el Nuevo Testamento, varios de los autores que nos hablan de la queja, ellos van al Antiguo Testamento. Y por lo menos 3 autores nos hablan de manera directa acerca de la queja. Judas, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, nos hablan directamente acerca de la queja. ¿Saben qué es curioso? Que cada vez que ellos hablan de la queja, van al Antiguo Testamento. Y como ejemplo nos ponen al pueblo de Dios. Ahora, uno esperaría que el pueblo de Dios es una gente diferente. De hecho, la iglesia deberíamos actuar de manera diferente. Pero nos damos cuenta que el pueblo de Israel es puesto como un ejemplo malo y no uno bueno acerca de la queja. Quiero invitarles a que vayan a Números, eso es Antiguo Testamento. Vayan al libro de los Números, al capítulo 11. Y vamos a darnos cuenta que la queja no solamente nos aleja del contentamiento, no solamente nos lleva a profundizar en nuestra infelicidad, sino que trae consecuencias grandes para nuestras vidas. En el caso del pueblo de Israel, ellos no solo estaban tristes, no solo estaban un poco dolidos, sino que ellos se quejaron, ellos murmuraron, ellos rechazaron la provisión que Dios les estaba dando, viciados, en el caso de ellos, por las glorias pasadas. Ellos eran de los que miraban atrás y decían, ayer estábamos mejor. Y todo lo que estaba pasando hoy lo estaban mirando a través de su pasado. Y ahí quiero que vayamos, ya estamos ahí en Números 11. Miramos los versículos 1 hasta el 6. Dice el versículo 1, poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Privaciones, ok. ¿Ustedes recuerdan algunas privaciones que Dios le hizo a su pueblo cuando lo sacó de la esclavitud? ¿No? ¿Algunas? ¿Pocas? ¿Muchas? ¿A ustedes les gustan las privaciones? ¿Les gustan que les digan no? No toques, no hagas, no vayas. Si no tenemos leyes, si no tenemos normas, seríamos felices, ¿cierto? Porque podemos hacer lo que queramos, ¿cierto? Pero la felicidad está en poder hacer todo lo que queremos. Esa es una buena pregunta, ¿cierto? Porque eso es un engaño, es que Dios les dio algunas privaciones cuando los sacó de la esclavitud egipcia. Y les dio unos mandamientos y les dio unas coordenadas, unos parámetros. Pero al poco tiempo de haber salido de Egipto, ¿qué pasó? Lo estamos leyendo. Y dice que poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Y el Señor oyó lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Ahora, ¿por qué se estaban quejando?
¿Ustedes se imaginan donde Dios actuara de la misma manera en la actualidad? ¿Ustedes se imaginan donde la queja Dios la tratara de igual manera en nuestro tiempo? Veríamos muchos fueguitos, ¿cierto? En muchos lados. O tal vez ni los veríamos porque ya me habría consumido un fuego de esos por mi propia conducta. Luego seguimos en el versículo 2. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Versículo 4. Entonces, yo lo estoy leyendo creo que eso es la Reina Valera del 60, y dice: entonces la gentuza extranjera. Ese término, ¿no les parece a ustedes como despectivo? Lo usamos con mucha frecuencia. Ya sabemos de dónde lo sacamos. No estamos siendo gamines, no estamos siendo déspotas, estamos siendo bíblicos, ¿ok? El versículo 4 dice: entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas, ¿qué? Buenas de Egipto. ¿En serio Egipto era bueno para ellos? Al principio no. Eran esclavos, pero ellos se acomodaron tanto a Egipto que simplemente terminaron perdiendo toda la visión de lo que era bueno y de lo que era malo. Entonces decían que se quejaban por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel también comenzó ¿a qué? A quejarse. La queja es contagiosa. Estamos en la fila del banco y de repente el señor de atrás dice: pero señorita, mueva las manos. Y entonces la señorita muy calmadamente se levanta y hace esto y rompió el hielo, ¿cierto? Vi a una cajera un día hacer eso y eso enfureció mucho más a la persona. Pero esa chica se ganó a todo el resto de la fila. Pero todo está bien y de repente hay alguien que dice algo y entonces uno empieza a pensar en materia de: oye, sí, pero entonces ya miramos el reloj. Sí, llevamos 20 minutos aquí. La queja es contagiosa y eso es lo que está pasando aquí. Y noten lo que dice el pueblo de Israel: oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que tenemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. ¿Saben? La queja nos lleva a un estado de obnubilación. No sé si han escuchado esa palabra antes. Me encanta esa palabra y quiero usarla esta mañana. Obnubilados. ¿Qué es estar obnubilados? El diccionario lo define de la siguiente manera: estado de la persona que sufre una pérdida pasajera del entendimiento y de la capacidad de razonar o de darse cuenta con claridad de las cosas. Eso es estar obnubilados. Ahora, pensemos en esa palabra aplicada a nuestra visión espiritual. ¿Cuántas veces el mundo, los afanes del mundo, nuestra propia carne, los afanes de la vida, motivados por nuestra carne pecaminosa o por nuestra naturaleza pecaminosa, nos llevan a estar cegados espiritualmente? ¿Nos pasa? ¿No les pasa que a veces pierden la visión y se dan cuenta que están viviendo meramente para esta tierra? Mira, me pasa muchas veces, hasta que Dios me recuerda y me hace entender. Y me dice que entonces, como dice el apóstol Pablo, las cosas espirituales han de discernirse de manera espiritual. ¿Por qué? Porque soy obnubilado. No puedo ver un poco más allá. Entonces me quedo en el momento. Me amargo, me frustro, me deprimo y luego viene la queja. ¿Por qué? Dios, ¿para qué? Y viene todo lo demás. Pero ¿saben ustedes lo que pasó con el pueblo judío?
En un momento sabían que eran esclavos, pero llegaron a estar tan obnubilados por todas las bendiciones de Egipto que perdieron de manera pasajera el entendimiento y la capacidad de razonar y de darse cuenta con claridad qué era lo que realmente importaba. Eso fue lo que pasó en el caso del pueblo de Israel. En el caso puntual de ellos, el pasado y sus comodidades les llevaron a cegarse ante lo que Dios les estaba prometiendo y hacia donde Dios los quería llevar. Ellos siguieron en Egipto cuando Dios se disponía a llevarlos a la tierra prometida. En otras palabras, los peces y las cebollas del pasado comenzaron a pesar y a importar más que la leche y la miel del futuro. Eso fue lo que pasó. ¿Por qué no podían pensar en materia de tierra prometida, leche y miel? Porque estaban obnubilados, habían perdido la razón, recordando que los peces, la carne, los pepinos, los melones. Según lo que dice Hebreos, ¿ellos estaban disfrutando el ahora? No. ¿Estaban contentos con el ahora? No. Ni siquiera podían mirar hacia adelante. Qué bueno es cuando uno puede mirar adelante y ver como un ancla y motivarse y seguir. Aún si uno mira hacia atrás y como dice el adagio común, toma impulso, pues vale la pena. Pero ellos estaban mirando hacia atrás para detenerse, para perder la visión y el gozo de lo que Dios estaba haciendo justo en ese momento. Ellos se olvidaron de vivir el momento y disfrutar lo que Dios les daba en el momento, en el ahora. Ellos tenían lo que necesitaban. Dios les había dado la provisión necesaria. Aún así, no lo vieron. Entonces, recordando aquello de ser fiel en lo poco, ellos no fueron fieles en recibir el maná, por ejemplo. Ellos no fueron fieles en aceptar que Dios los protegía del sol con una nube, que los protegía del viento y el frío de la noche en una columna de fuego. Ellos estaban preparados para recibir más. ¿Saben ustedes lo que pasó con toda esa generación, cierto? Ninguno entró a la tierra prometida. ¿Saben? Eso no es casualidad. Ellos despreciaron a Dios en lo poco. Ellos pensaron que solo necesitaban un poco más para disfrutar y perdieron la bendición del ahora, obnubilados simplemente por lo que fue en el pasado. Quiero que sigamos ahí. En Números pasamos al versículo 7, si no estoy mal. Si no, pueden leerlo aquí en la pantalla. Dice entonces, me estoy regresando al versículo 4 en realidad. Entonces, la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Pues ellos simplemente se antojaron, ¿cierto? Ellos le siguieron el juego. Ahora, ¿quiénes eran puestos para ser ejemplo a los demás? El pueblo de Dios. Pero vemos que al contrario, ellos se dejaron contagiar por la gente que no tenía a Dios y que no tenía la historia de Dios. Eso es interesante. Y esta semana cuando pensaba en eso, estaba pensando, ¿cómo soy yo y cómo es mi pensamiento, mi actuar cuando estoy hablando con personas que yo sé o no sé si son creyentes o no y no tienen la visión que se supone yo debo tener? Y ¿saben? Eso fue bastante confrontativo. Dios me confrontó al pensar de esa manera. Y estaba recordando que cuando hablo con personas que no tienen la visión espiritual, y entonces esas personas empiezan a hablar de la situación económica, de la guerra, de la salud, de los gobiernos, de la comunidad, de los jóvenes. Me di cuenta y tuve que reconocer que yo caigo en ese juego. Yo termino quejándome igual que ellos. No hay ninguna diferencia. Y entonces me preguntaba, ¿soy diferente al pueblo de Dios? No.
Cuando alguien a mi lado se queja, ¿saben yo qué hago? También. Mi tendencia es quejarme. Y no estoy diciendo con eso que entonces sí, todo está perfecto. No, no vamos a negar la realidad. Pero termino haciendo exactamente lo que hacen las personas que no tienen la esperanza que tenemos nosotros en Cristo. Termino siendo como un hombre natural que no puede entender las cosas espirituales porque no tiene el Espíritu, pero yo sí lo tengo. No sé si me estoy haciendo entender. La pregunta ahora para cada uno de nosotros es, ¿tú cómo vives la queja? Cuando se trata de la queja, puntualmente de la queja, ¿eres diferente a otras personas? ¿Eres diferente a aquellos que no tienen a Cristo? ¿Estamos actuando igual que ellos? Eso es una pregunta que creo que necesita ser contestada. En mi caso, desafortunadamente, yo no me veo diferente, así que necesito empezar a trabajar en eso, no porque necesite mentirles, no porque necesite negar la realidad, sino en realidad lo que Dios me está enseñando, yo lo estoy creyendo, o es simplemente un discurso más. Eso necesita ser una realidad en nuestras vidas. Avanzamos ahí en Números 11, ahora sí al versículo 7, por favor. Tenemos el versículo 7, dice: el maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego servía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Durante la noche el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. ¡Wow! Tratemos de poner eso en contexto, porque de esto se estaba quejando el pueblo de Israel. El autor de Hebreos dice: contentos sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, ¿cierto? Ahora. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? ¿Ellos tenían lo que necesitaban? ¿Tenían lo que necesitaban? Mira, estaban regios. ¿Tenían que pagar un arriendo? ¿Servicios? La luz era gratis. Una columna impresionante de fuego bastaba para guiarlos. ¿Tenían que comprar alimento? Un amigo dice que si nosotros no comiéramos ahorraríamos mucho dinero. Hay unos que ahorrarían más que otros, por lo menos en pan, ¿cierto, John? Pero ellos no tenían que preocuparse por esas cosas. Y aún así se estaban quejando. ¿Ustedes se imaginan acostarse y al otro día lo único por lo que necesitan preocuparse es por abrir la puerta y recoger el alimento? Eso era lo que pasaba. Y aún así ellos estaban quejándose porque Dios los había abandonado. De hecho, ¿a ustedes les gustaría vivir de esa manera? Desagradecidos. No pueden ser como ellos. Estén contentos con lo que tienen ahora. Wow, eso debió haber sido impresionante, ¿no? Nada más maravilloso que eso. Salir, abrir la puerta y caía del cielo. Pero ellos estaban pensando en los peces, en todo lo que no tenían. Es interesante que más adelante Dios les da carne. Y de hecho Dios los castiga con carne. Y dice que les pone a comer tanta carne que botaban carne, vomitaban carne. Dice que aún incluso por sus fosas nasales salía carne. Porque Dios los castigó. ¿Por qué? Si no estuvieron satisfechos comiendo maná, no iban a estar satisfechos comiendo carne. Esa es una realidad.
Aquí vemos un principio importante y es que la queja engrandece lo trivial y empequeñece las bendiciones. Yo creo que esa es una realidad. La queja engrandece lo vano y empequeñece las bendiciones. Empobrece lo sagrado, lo que es sagrado, y es sagrado por cuanto son bendiciones de Dios. Ellos estaban tan ciegos, el pueblo judío, que incluso se hicieron mentirosos. Y como todo mentiroso, se terminaron creyendo en las mismas mentiras. Ellos terminaron diciendo cosas como, comíamos gratis. Eran esclavos, lo pagaban con trabajo. Y duro. De hecho, ni siquiera se les permitía, por mucho tiempo se les permitió adorar. ¿En serio comían gratis? Cuando una de las leyes de uno de los faraones en algún momento es que estaban tan cansados y estaban tan agobiados con el trabajo que ni siquiera podían llegar a tener intimidad con sus parejas. ¿En serio? Y ahora ellos dicen, nos acordamos cuando comíamos de balde, gratis. Estaban ciegos, estaban obnubilados, estaban engrandeciendo en sobremanera los peces del pasado y estaban mirando con desprecio lo que Dios estaba dando en el momento. Ellos no comieron de balde, no comieron gratis, de hecho pagaron por eso con sus propias vidas, pero simplemente se habían acostumbrado a esa realidad. No solamente engrandecieron los peces de Egipto, sino que se refirieron con desprecio a lo que Dios les estaba dando. En un momento llegaron a decir, lo único que tenemos ahora es este maná, este alimento. De hecho, ni siquiera nos produce apetito. Eso fue lo que dijeron. Conclusión, un estómago lleno no es suficiente para satisfacer al ser cuyo corazón ha decidido apartar a Dios. Esa es una realidad. Un estómago lleno no es suficiente para satisfacer al ser cuyo corazón ha decidido apartar a Dios. Y podemos colocar un estómago lleno, podemos colocar un bolsillo lleno, un cajero lleno, un parqueadero repleto. Podemos colocar lo que queramos ahí. Una biblioteca llena, en fin. Pero nada de eso satisface un corazón que no está siendo lleno con la gracia, con la provisión que Dios da. Ciertamente ellos estaban llenos porque el maná llenaba. Si no se trataba de hambre. Creo que el maná tenía la capacidad de sostenerlos en cuanto a lo que comida y alimentos nos podemos referir. Entonces el problema no era si tenían poco o mucho, el problema es que ellos estaban obnubilados, ciegos, mirando al pasado por los afanes, cegados por su propia humanidad, en fin, que simplemente no pudieron ver lo que Dios estaba haciendo. No dejemos que los afanes, que la queja nos impidan ver lo que Dios está haciendo. Una manera poética de decir esto es, si lloras no puedes ver las estrellas. Como alguien dijo, si lloras las lágrimas no te permiten ver el atardecer. Pero dicho de una manera no tan poética, quiero citar las palabras de un autor muy, muy antiguo. Y él dijo lo siguiente, orando a Dios, él dijo, no me dejes tener una miseria como esa. ¿A qué miseria él se refería? No me dejes tener una miseria como esa, porque darme lo que yo quiero tener, darme lo que mi corazón desea, es uno de los juicios más horrendos en el mundo. No me dejes tener una miseria como esa, porque darme lo que yo quiero tener, darme lo que mi corazón desea, es uno de los juicios más horrendos en el mundo. Aprender de nuestros deseos naturales nos puede desviar, pero a la vez es una de las lecciones que a veces necesitamos aprender.
¿Ah? Tenemos que luchar con esas cosas. Están ahí, son naturales. Pero si queremos aprender del contentamiento en la escuela del cristianismo, en la escuela de la fe, necesitamos aprenderlas. Por eso Dios a veces no nos da todo lo que pedimos, no nos da todo lo que nosotros creemos necesitar. Y si Dios me ha dado todo lo que yo le he pedido, puedo decirles completamente, confiado esta mañana, que no sería más feliz de lo que estoy ahora. ¿Me acompañan en un momento de oración? ¿Qué necesitas para estar completo, para estar feliz, para estar satisfecho, satisfecha, para sentirte lleno, llena? Si la voluntad de Dios no es lo que te llena y no es lo que te satisface, nada lo hará. El pueblo de Israel tenía todo lo que necesitaba para estar completamente llenos y contentos en un momento determinado. Pero ellos miraron atrás, de hecho no pudieron mirar hacia adelante porque simplemente querían regresar a lo que ellos pensaban que les haría felices. Ellos pensaron que la felicidad solo dependía de tener algo más. Pero para ellos y para nosotros el gozo verdadero venía como consecuencia de ser obedientes al plan de Dios y a lo que Dios estaba colocando delante de ellos. La voluntad de Dios no les satisfizo, nada los pudo llenar. ¿Saben? No es diferente para nosotros. Si nosotros no estamos satisfechos cumpliendo la voluntad de Dios en nuestra vida, de hecho, tal vez esa sea una razón por la que no estamos satisfechos. No nos estamos dando la oportunidad de cumplir la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero si la voluntad de Dios no lo hace, entonces nada lo va a hacer. Daremos vueltas, pensaremos por instantes que estamos cumpliendo, pero al final tal vez no seremos diferentes como ese pueblo de Israel que terminó viviendo unas consecuencias muy, muy duras. Dios hoy nos da la oportunidad de entender que lo que tenemos hoy es suficiente y que podemos estar contentos con ello, que la queja trae consecuencias, que la queja nos limita, que la queja nos ciega y no nos permite ver las bendiciones y las cosas que Él sí está haciendo, eso que tenemos ahora y que sí es una realidad. Señor, yo sé que es difícil para cada uno de nosotros, tal vez para la mayoría, estar contentos cuando vivimos en una sociedad que cada vez nos exige más. Yo sé que es difícil luchar contra eso, Señor, pero también sé que tan difícil como es eso, es posible y es real el gozo que tú nos prometes. Yo te ruego que nosotros podamos empezar a, de una manera consciente, ver lo que tú estás haciendo en cada momento, a confiar, como dice el autor de Hebreos, en tu promesa de no nos vas a desamparar ni un momento, nunca te vas a apartar de nosotros. Por ende, lo que tenemos, lo que viene de ti es suficiente y puede darnos el contentamiento que necesitamos en cada momento, sin dejar de soñar, sin dejar de planear, pero sin dejar de disfrutar el ahora, pensando en el mañana. Te ruego por mi vida, te ruego por mis hermanos, te ruego por tu iglesia, Señor, que podamos dejar de ver este contentamiento como algo raro y empezamos a verlo como algo que es común, porque después de todo es algo que tú das, es algo que tú prometes y es algo que tú anhelas y deseas en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Así que ayúdanos a ser fuertes, a ser intencionales con esto,
Ayúdanos, Señor, a seguir descubriendo el verdadero contentamiento. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos esta mañana y hablar a nuestras vidas, Rey. En tu nombre, amén y amén. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Frío, ¿sí? Qué bueno que hoy Dios nos habló de la queja. Simplemente unos anuncios. Maná, pues creo que ya todos lo conocemos. Realmente necesitamos más voluntarios. Cada vez se hace el trabajo un poco más fuerte y creo que también por eso el cupo está lleno de niños y no podemos tener más. Y precisamente por eso, porque necesitamos más voluntarios más que niños, realmente. Tenemos la zona, que es todos los sábados a las 3:30 para chicos de 12 y 17 o 18 años, más o menos. Es un tiempo muy bueno, de verdad que es bueno que todos los chicos y nosotros mismos podamos invitar a otros para que también puedan conocer de Cristo y pasarla bien. De verdad que la pasamos muy bien. Ángelo es testigo de eso. Tenemos misiones, orar por los misioneros. Es el próximo viernes a las 7 de la noche. No sé cuánto tiempo se va a estar acá. El punto es llegar y pues creo que no es una velada, yo diría una vigilia, ¿okay? Pero el punto es llegar y poder orar por esas personas que Dios ha puesto en otros países, aunque sabemos que todos de una u otra manera somos misioneros.